Hola, buenos días. Aquí desde el stand de la Asociación Española de Franquiciadores, donde hoy vamos a tener un webinar que nos parece muy importante, interesante y de radiante actualidad con el Instituto de Crédito Oficial, para que nos hable de los instrumentos de financiación del ICO para el año 2022 y siguientes. Para ello contamos con Carmen Varela López, que es la directora del área de atención al cliente del Instituto de Crédito Oficial, que desde aquí, desde la propia asociación, queremos darle las gracias por su disponibilidad y por su atención con todos nosotros. Carmen, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Muchas gracias por tu presentación, por la invitación de la Asociación Española de Franquiciadores, que son agentes colaboradores del ICO desde hace años. Estamos encantados de poder estar aquí y poder contar a los franquiciadores los productos que tiene ahora mismo el ICO que pueden ser de su interés. Pues cuando quieras, Carmen, sí. Todo tuyo. Muy bien, pues vamos a pasar a la presentación. Bueno, pues voy a comentar brevemente algunos de los productos que tiene el ICO. Voy a hacer una pequeña introducción sobre algunos aspectos del ICO. Bueno, aquí yo creo que todo el mundo conoce lo que es el ICO y solo tengo que decir que el ICO es un grupo, está formado por el propio ICO, por el propio Instituto de Crédito Oficial, por Axis, que es su sociedad de capital riesgo, y por la Fundación ICO. El objetivo del grupo ICO es el crecimiento económico, es la financiación empresarial. Y para eso actúa de tres formas. Actúa como Banco Nacional de Promoción, financiando a empresas, pymes, autónomos en España y a nivel internacional, como instrumento financiero de política económica, ejecutando medidas de política económica del gobierno, así canaliza fondos del Ministerio y complementa estos fondos del Ministerio, organismos públicos y de la Unión Europea. Pues, por ejemplo, canalizamos en algún producto nuestro fondos Next Generation. Y luego actuamos como agente financiero del Estado, gestionando fondos públicos. Y ahí hemos actuado como agentes financieros del Estado en la línea de avales de Ucrania, que ya ha finalizado, perdón, en la línea de avales COVID, que ya ha finalizado, y estamos actuando en la línea de avales de Ucrania. También actuamos como agente financiero del Estado en los fondos territoriales de comunidades autónomas y de entes locales, pagando facturas a proveedores. Bueno, pues en nuestra misión como agente financiero del Estado hemos estado concediendo los avales de la línea ICO COVID hasta el 30 de junio de este año, que ha finalizado la línea. Me imagino que algunos de ustedes han solicitado o tienen alguna operación de la línea de avales, probablemente la línea de avales liquidez o incluso la línea de avales inversión. Ha sido para nosotros un éxito, creo, a nivel nacional, esta línea de avales que ha permitido una colaboración público-privada muy efectiva. Las entidades financieras han sido las que han dado el dinero, nosotros hemos avalado hasta el 80% de esas operaciones de los bancos. Y así se han concedido más de 140.000 millones de euros, se ha concedido más de 107.000 millones de avales, se han firmado más de 1.192.000 operaciones y de esas operaciones 861.000 se han concedido a autónomos y micropymes. Las líneas de avales comenzaron en marzo de 2020 con la línea de liquidez que concedía operaciones hasta un plazo de 5 años. Luego, en junio de 2020 se puso en funcionamiento la línea de avales inversión que concedía financiación a plazos de hasta 8 años y posteriormente para aliviar la carga financiera de las empresas se han ido poniendo en marcha a través de reales decretos leyes unas extensiones de plazos y vencimientos de las operaciones
Así, en el año 2020 se puso en marcha la extensión del Real Decreto Ley 34/2020 y en el 2021 la del Real Decreto Ley 5/2021, el Código de Buenas Prácticas. Y esto ha permitido que 405.000 operaciones, el 34% del total de las mismas, se pudieran extender y se concedieran esta prolongación de plazos a más de 281.000 empresas, a que hayan podido ampliar el plazo de vencimiento de sus operaciones hasta 8 o 10 años y que hayan podido solicitar periodos de carencia de principal. Por otro lado, hay que decir que más del 60% o que un 60% de las empresas no nos han pedido estas extensiones ni de plazo ni de carencia, con lo cual entendemos que han podido recuperar su actividad, han vuelto a tener una facturación parecida a la que tenían antes del COVID y las perspectivas de sus negocios han mejorado. Estas líneas de avales liquidez se han concedido en su mayoría a autónomos y a pymes, a un 98%. Se han concedido a todos los sectores productivos. Al sector turismo se ha concedido un 18% de estas operaciones, sector especialmente perjudicado en la pandemia. Se ha concedido en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias. Y además se han concedido a largo plazo, a más de 4 años, pues el 73% de estas operaciones. Como ya he dicho, las líneas de avales COVID finalizaron el 30 de junio de este año. No se pueden solicitar más estas líneas, pero estas líneas que estaban sometidas a un programa de ayudas, al marco de ayudas de las líneas del COVID, que finalizó el 30 de junio, permitió que se hiciera una ampliación para las operaciones que ya estaban dadas, el marco temporal de estas operaciones, y así el Consejo de Ministros de junio de 2022 ha permitido hacer una extensión de estas operaciones que ya estuviesen concedidas, de las líneas de avales de liquidez, así como de las líneas de avales de inversión. ¿Quién puede pedir estas operaciones? Bueno, pueden pedir todos aquellos que tuvieran operaciones concedidas. ¿Y cuáles son los requisitos que tienen que hacer? Bueno, pues fundamentalmente tienen que acudir a su entidad financiera y solicitarlo. Y tiene que haber un acuerdo entre el cliente y la entidad. Así como a través del Real Decreto 34 en 2021, en 2020 y a través del Real Decreto 5, el Código de Buenas Prácticas, si el cliente solicitaba una extensión de las operaciones y cumplía ciertos criterios, el banco estaba obligado a concedérselas. Aquí, en estas extensiones, el banco no está obligado a concederlas. El cliente tiene que llegar a un acuerdo con la entidad financiera que le conceda estas extensiones según sus procedimientos y sus políticas internas de riesgos. Y van a estar sometidas, como ya he dicho, estas operaciones al marco temporal, a los apartados 3.1 o 3.2. ¿Qué ocurre? Que puede haber algún franquiciado que tenga una operación sometida al reglamento de ayudas de minimis. Y entonces, pues en ese caso, para que pueda concederse esta extensión, tendrá que ver si esas operaciones que estaban sujetas al reglamento de minimis, porque recuerdo que en un principio, si el cliente tenía operaciones que no superaban en ayudas 1.200.000 euros, podía operaciones de ICO, de avales y otras operaciones. En el total de las operaciones, las ayudas no superaban 1.200.000 euros, podía estar sujeto al reglamento de minimis. Entonces, si están sujetas las operaciones al reglamento de minimis, se le va a requerir que no estar sujeto a un procedimiento concursal en el momento de la formalización de la operación, no haber recibido ayudas de salvamento ni de reestructuración a 31 de diciembre de 2019 o en el momento
de la información de la operación inicial, cumplir con los límites establecidos en la normativa de ayudas de Estado referentes a los apartados 3.1 o 3.2 y no encontrarse en situación de crisis en el momento de la formalización de la operación inicial o a diciembre de 2019, si se trata de empresas que tuvieran la consideración de mediana o grande. Si fuera una empresa pequeña, una empresa, un autónomo, una microempresa, y estuviera en situación de crisis a los efectos de la normativa de ayudas del Estado, entonces sí que podría solicitar esta extensión porque sí cumpliría los criterios para estar sujeto a la normativa de ayudas de Estado del marco temporal en los apartados 3.1 y 3.2. El tema de las ayudas de Estado es un tema farragoso y complicado. Oye, perdona que te interrumpa un segundo, Carmen. Sería interesante luego tener la posibilidad de tener esta documentación o sobre todo la normativa con esta posibilidad de ampliación para que la gente conociera más concretamente y con más detenimiento una vez que hayas terminado tu exposición. ¿Te parece correcto? Sí, bueno. La información. Sí, la normativa de ayudas de Estado, no sé si os puedo facilitar. Sí, bueno, el Real Decreto, la ampliación, sobre todo las características para que los franquiciadores y franquiciados sepan, pues eso, creo que has hecho una interpretación muy interesante sobre el tema de las extensiones, que eso está claro, que ha quedado claro, y luego también que es la propia entidad financiera la que tiene que al final dar el visto bueno, cosa que antes era distinto porque era más el que podía ayudar. Exacto. Pero bueno, que es bueno saber hasta dónde puedes llegar. Que pues hasta dónde puedes llegar y que es una opción que tiene, que tiene la empresa, ¿no? Para aliviar su carga financiera. De todos modos, la presentación... No, la presentación, sobre todo es el Real Decreto, tenerlo más cercano para poder enviar. La comunicación, bueno, o quizás, en cualquier caso, el Consejo de Ministros, donde está nuestra información, toda esta información está en nuestra página web. Correcto, pero bueno, os podemos facilitar el Consejo de Ministros y el contenido de la normativa de ayudas de Estado para que sea a lo mejor más fácil de comprender para todos nosotros. Bueno, pues ¿cuáles son los plazos máximos de vencimiento que puedo solicitar? Volvemos a incluir marco temporal. Si la operación está en marco temporal 3.1, podré solicitar ampliación hasta 10 años. Si la operación está sujeta a marco temporal 3.2, podré solicitar ampliación hasta 8 años. Vamos a ver, las operaciones que están en marco temporal son operaciones porque el cliente tiene ayudas superiores a 2.300.000 euros. ¿Vale? En ese caso, bueno, lo normal es que todas las ayudas de una empresa mediana tenga ayudas hasta un importe de 2.300.000 euros. Puede ganar más allá, pero bueno, no creo que sea el caso. ¿Cuándo se puede solicitar esta extensión? Pues en cualquier momento, hasta un mes antes de que venza la operación. Si yo ahora mismo tengo una operación que tiene un vencimiento a 7 años y quiero ir hasta un vencimiento de 10 años, pues puedo solicitarlo ahora mismo o esperar hasta que me falten. Pues yo no apuraría hasta un mes antes, porque si tienes que solicitar al banco, pero bueno, cuando haya transcurrido 6 meses y medio, pues me acercaría al banco y le preguntaría por la posibilidad de extender esta operación. Es importante decir que solamente se puede hacer una única extensión en base a este acuerdo del Consejo de Ministros. Solo lo puedo pedir una vez. Pero que si ya tengo una extensión del Real Decreto Ley del 34, que muchas empresas la tienen, y que muchas empresas además tienen una extensión del Real Decreto del Código de Buenas Prácticas del 21, que hay empresas que tienen extensión del 34 porque extendieron y volvieron a extender otra vez en el 21, sí puedo pedir esta extensión. Y además no solo puedo pedir una extensión del plazo de vencimiento, sino que puedo pedir además una carencia, un plazo de carencia adicional, o sea, del principal. Puedo pedir que me den un año o 2 de una carencia de principal, donde solamente paga intereses, pero que no devuelva el principal del préstamo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto por parte de las extensiones de las líneas legales, que entiendo que a muchos franquiciados les resultará interesante. Por otro lado, a partir de junio tenemos la línea legales aprobada por el Real Decreto 6/2020 de la línea de Ucrania.
que tiene como objetivo garantizar el acceso a la liquidez a la empresa de todos los sectores afectados por el incremento de los costes energéticos y de las materias primas derivados de la guerra de Rusia en Ucrania. Que soy una empresa franquiciada y como soy franquiciada y me dedico al sector de la hostelería, del comercio, no la voy a poder pedir. Sí la voy a poder pedir, porque si en principio a lo mejor estaban mucho más afectados aquellas empresas que eran muy intensivas en consumo energético o empresas de transportes, pues es que ahora mismo todas las empresas estamos afectados por la guerra de Ucrania, porque a todas las empresas se le han incrementado los costes ya sean energéticos o de todo tipo. O sea, es para todas las empresas. ¿Y para qué operaciones? Pues para operaciones de liquidez, para nuevos préstamos, leasing, renting, confirme, posteriores al 2 de junio del 2022. No se permite la unificación o la reestructuración de posiciones, ni destinar financiación a la cancelación de deuda preexistente o amortización anticipada de deudas preexistentes. Así como la línea de avales de liquidez me permitía que si yo tenía un préstamo anterior podía pagar las cuotas de ese préstamo con la financiación. Con la nueva financiación. Con la nueva financiación, con esta línea de avales de Ucrania no me lo va a permitir. Voy a tener que dedicar a liquidez, tengo que hacer una inversión, gastos, pero no a cubrir mi carga financiera que yo tengo. Esta línea de avales está sometida a un nuevo régimen de ayuda de la Unión Europea, que es el marco temporal de Ucrania, y está sometida a los apartados 2.1 y 2.2. Las ayudas hasta 400.000 euros estarán sometidas al apartado 2.1 para todos los sectores, salvo para el sector primario, que tiene un máximo de 35.000 euros, y el apartado 2.2 para aquellas empresas que hayan recibido unos importes superiores a 400.000 euros en ayudas de Ucrania, no de COVID, ¿no? Estamos hablando exclusivamente de Ucrania, o sea, ayudas a Ucrania. Puedo tener unas ayudas de COVID de hasta 1.500.000, 1.200.000, lo que sea. Estamos hablando de ayudas a Ucrania. Y en ese caso, si tengo unos importes de ayudas superiores a 400.000 euros de Ucrania, tendré que estaré sujeto al apartado de 2.2 de esta línea. ¿Qué me cubre el aval? Bueno, pues autónomos o pymes avala hasta el 80% de las nuevas operaciones de financiación, y a las empresas que no reúnan las condiciones de pymes avalará hasta el 80% del importe de la operación formalizada con el cliente si está sujeto al apartado 2.1 del marco temporal, y un máximo de hasta el 70% para las empresas que estén sujetas al apartado 2.2 del marco temporal. Esta línea de avales Ucrania permite un plazo de carencia inicial de 12 meses a solicitud de la empresa. O sea que si yo nada más pedir la financiación, puedo pedir que el banco me conceda una carencia inicial de 12 meses. ¿Qué importe puedo solicitar? Bueno, pues para los avales que estén sujetos al 2.1 podré pedir hasta 400.000 euros. Cuando se haya superado esos umbrales de ayuda, es decir, cuando yo tenga unas ayudas superiores a 400.000 euros, quiera pedir, porque esté en el apartado 2.1 o cuando yo esté en el apartado 2.2, quiera pedir ayuda, quiera pedir financiación, quiera pedir 500.000 euros o más, o sea, ¿cuál es el máximo que se me va a poder conceder si yo estoy sujeto al apartado 2.2? Pues no podré superar o el 15% del volumen de negocio anual de la empresa durante los últimos ejercicios cerrados antes de la fecha de solicitud. Durante los 3 últimos ejercicios, bueno, resulta que mi empresa no tiene 3 ejercicios cerrados porque no tenía actividad porque mi empresa solo tiene actividad en los 2 últimos años, o porque mi empresa solo tiene actividad en el último año, porque solo la he abierto después, o porque la he tenido cerrada
durante el COVID, no sé, sí. bueno, pues tendré que ver, si es del último año, tendré que ver la actividad media del último año y cuál es el 15% del volumen de negocio. Si solo tuviese actividad durante este 2002, pues tendré que ver la actividad del último trimestre que tenga cerrado. Y luego tendré que ver el 50% de los costes de la energía en los 12 últimos meses anteriores a la fecha de solicitud. Si no tengo actividad en los últimos 12 meses, tendré que ver los meses que he tenido actividad. Estos costes deben estar acreditados por un proveedor de energía o de servicios técnicos independientes. Por tanto, si yo quiero 600.000 euros, tendré que ver cuáles de estas dos, o sea, un importe superior a 400.000 euros, tendré que ver estas dos cifras para que no excedan, ¿vale? ¿Hasta cuándo puedo solicitar esta línea de Ucrania? Bueno, pues tenemos poco tiempo, hasta el 1 de diciembre de 2022. ¿Por qué? Bueno, pues porque el marco temporal de la línea de avales de Ucrania va hasta el 1 de diciembre de 2022. Si la Unión Europea amplía este marco, pues habrá que ver si aquí... Después de la ampliación en base a la Unión Europea. Bueno, pues aquí un esquema como, de forma esquemática, cómo funciona esta línea, pues, es lo mismo que explicado. Bueno, pues como ya he comentado, eso sería en nuestra fase de ejercicio financiero. En nuestra fase de Banco Nacional de Promoción, bueno, ¿qué hacemos? Pues financiamos a empresas de todos los sectores de actividad, a pymes, a grandes empresas, para financiar su actividad en España y en los mercados internacionales. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de las líneas ICO de mediación, líneas que entiendo que casi todos los franquiciados conocen, a través de la financiación directa. Financiación directa, en este caso la empresa tiene que dirigirse a ICO para que ICO le estudie la operación, estudie el riesgo, se la conceda en unas condiciones de mercado. Pero ¿qué pasa? Pues estas son para grandes operaciones de más de 12 millones de euros normalmente. Se pueden dar casos en que podrían ser operaciones de unos importes inferiores, 6 millones de euros, 5 millones de euros, en casos muy concretos. Normalmente en estas operaciones de financiación directa, el ICO concede la financiación, pero siempre acompañado, suele ir acompañado, hay casos en los que no, de otra entidad financiera. Si una empresa tuviese un proyecto grande, sobre todo un proyecto grande de expansión fuera de España, pues bueno, podría dirigirse a nosotros, podría comentártelo aquí de Eduardo. Sí. Yo Carmen, te quiero hacer una pregunta, si nos puedes contestar. Claro, estás hablando de 12 millones de euros, es muchísima cantidad, ¿no? Pero sobre todo en nuestro caso, son marcas españolas que quieren introducirse fuera, ¿no? Entonces, a veces la fórmula va vía buscar socios o partners en destino o realmente ir con centros propios, por decirlo de alguna manera, durante un tiempo, ¿no? Ese tipo de ayudas a ese tipo de empresa tiene algo que ver con el tema ICEX, que también tenemos apoyo, nosotros llevamos un plan de internacionalización, pero es compatible, por ejemplo, con ICO, pero claro, que sea de inferior cantidad, porque no, a veces no llegamos a bueno, pues con ICEX es compatible, por supuesto. Podríamos ver si podría hacerse a través de una línea de mediación, en el caso de ella que fuera un importe grande y, bueno, no llegaríamos a los 12 millones de euros, pero no, en cualquier caso, como nosotros tenemos una relación directa, pues bueno, por ejemplo, nos lo podríais consultar, oye, vosotros creéis posible que esto podría financiarse a través de la financiación directa, en este caso, pues no podríamos consultarlo y verlo. Siempre serían para marcas españolas, ¿no? No una marca extranjera que quiere entrar en España. Siempre sería, bueno, porque normalmente tienen los derechos para expandirse en España. Podría ser. Sí, una extranjera que quiera... Podría ser. Desde luego, locales. Desde luego, a través de las líneas de mediación, una extranjera podría financiarse a través de unas líneas de financiación directa. Habría que verlo. Si fue una cantidad muy grande, a lo mejor era más posible. Pero siendo una cantidad más pequeña y viendo a lo mejor la actividad, bueno, una expansión de una marca española, pues podríamos verlo, siempre consulta y se... Sí, por supuesto, pero desde luego siempre se puede financiar. También tenemos una financiación complementaria a la tradicional bancaria,
a través de la financiación directa entiendo que por el volumen sería menos interesante, pero bueno, en el caso de una empresa quiere hacer una emisión de bonos porque a efectos de riesgos que le computa la empresa o a efectos de balance le viene mejor y el ICO se la compra, lo hacemos. Luego también tenemos el capital empleo, el capital riesgo, en el que ICO a través de Axis entra en el capital de la empresa a través de préstamos participativos del capital, que veremos ahora, que entiendo que ya es, bueno, es una opción a veces. Bueno, lo más tradicional, lo más normal, lo que todas las empresas suelen conocer es nuestras líneas de mediación ICO, aquellas líneas en que las entidades analizan, las entidades financieras analizan la operación y deciden sobre la concepción de la operación y una vez que está concebida, una vez que el cliente ha ido a su banco, BBV, Santander, Caja Rural, que sea, y tiene un proyecto porque quiere extender su franquicia o un franquiciado quiere abrir una franquicia de su negocio, acude a su banco, tiene este proyecto, puede ir a una entidad, pedir una de nuestras líneas, el banco va a estudiar la operación y le va a conceder, en su caso, la operación. Y entonces, en este caso, el ICO, una vez que el BBV, el Santander, le tenga aprobada la operación, va a darle el dinero al BBV, el Santander. En las condiciones de las líneas ICO, unas condiciones que aparecen en nuestra página web, que son transparentes y claras. Bueno, en los últimos años, hasta el 2021, hemos concedido más de 8.000 millones de euros en más de 109.000 operaciones dirigidas a autónomos y pymes de todos los sectores, pues del turismo y agricultura, más de 974.000 millones, en agricultura y ganadería 603.000, en fin, que industria, pues hay, en fin, servicios 398.000. Sí que es verdad que en los últimos años la demanda tradicional de nuestras líneas ICO se ha visto desplazada por la demanda de las líneas de avales ICO. O sea, es verdad que bueno, los bancos han concedido más líneas de avales porque, bueno, con su propio dinero y con el aval. Bueno, las líneas ICO de medición se están concediendo y, bueno, creemos que estas líneas tienen unas ventajas. ¿Y cuáles son estas ventajas? Pues, bueno, son unas líneas que están especializadas en autónomos y pymes, que son de fácil acceso para cualquier autónomo y cualquier pyme, no importa el tamaño que tengan, que aportan como valor añadido, que se pueden conceder a plazos muy largos de amortización. Algunas de nuestras líneas pueden ir hasta 20 años y que algunas de nuestras líneas tienen periodos de carencia de hasta 3 años de principal. Importes, como ya he comentado, que van hasta 12,5 millones de euros, por lo cual, pues, esa empresa que quiere expandirse podría ir a acudir a través de las entidades financieras y concederse esta operación. Son flexibles, se adaptan a todas las necesidades de todo tipo de empresas. Una empresa que inicia su andadura, una empresa que quiere expandirse, una empresa que quiere dar el salto internacional y, bueno, gracias a la colaboración pública-privada que tenemos desde hace muchos años, son fáciles de tramitar y muy accesibles. O sea, están en todos los bancos españoles, en casi todas las entidades financieras y en casi todos los sitios. Los bancos, cualquier banco tiene una entidad a la que se puede acudir y se puede solicitar. Bueno, nuestras líneas de financiación las agrupamos en dos grandes bloques, las de financiación nacional y las de financiación internacional. Bueno, es una forma de distinguirlas nosotros, una forma luego de reportarlas. Nuestra línea tradicional, la más conocida, es la línea de empresas emprendedoras, a través de la que se puede financiar pues las necesidades de inversión y liquidez de las empresas que actúen en España. O sea, puede ser una empresa que está en España, una empresa extranjera que va a abrir negocio en España. Esta línea tiene plazos de hasta 20 años, importes de hasta 12,5 millones. Bueno, puedes solicitar una operación de hasta 6 años con un plazo y me pueden conceder un año de carencia principal
puedo conceder operación, me puedo pedir una operación de 7 a 9 años con hasta 2 años de carencia y una operación de 10, 12, 15 y 20 años con hasta 3 años de periodo de carencia. Tipo de interés de estas líneas aparece publicado en nuestra página web, aparece publicado una TAE máxima que me puede exigir la entidad financiera. Ahora mismo, que va a depender pues un poco del riesgo que tenga el banco con el cliente o del riesgo que tenga esa empresa. Los tipos de interés tan altos, bueno, estamos hablando de una TAE porque puede cobrar la entidad una comisión inicial, de una TAE pues de hasta 4%, en un plazo de un año. Estamos hablando de TAE máximo. O sea, el ICO marca el máximo. El cliente puede negociar luego una bajada de esta TAE. Por otro lado, tenemos la línea de ICO crédito comercial, que esta línea me permite obtener liquidez mediante el adelanto, el anticipo del pago de las facturas procedentes de la actividad comercial de la empresa en España. O sea, de mi cliente al que le he vendido, o sea, de mi franquiciado español. Pues puedo adelantar a través de esta línea de crédito comercial. Y también me cubre los costes de producción de esos productos que yo voy a vender. ¿Qué plazo? Hace máximo 6 años, un tipo de interés variable. Bueno, es interesante a veces, bueno, permitir poder descontar esas facturas que el cliente y el banco pueden acordar la forma, puede ser una línea de crédito, un préstamo, como vean ellos. Y luego está la línea ICO SGR SAECA. Esta línea está destinada a todos aquellos clientes que puedan contar con el aval de una sociedad de garantía recíproca. Sociedad de garantía recíproca de ámbito autonómico pueden acudir y pedir un aval. Bueno, pues un aval, ya lo hemos visto con las líneas de avales, me permite obtener una financiación en mejores condiciones, tanto sean en mejores condiciones porque me va a permitir obtener un importe de préstamo mayor o me va a permitir extender el plazo de amortización, o tener un plazo de amortización más amplio. Me va a poder dar una financiación a un plazo máximo de 15 años, porque los avales no van más allá de 15 años, y el importe máximo de financiación que me van a poder conceder es hasta 2 millones de euros. En la parte internacional, bueno, pues tengo un reflejo de la línea de empresa de emprendedores que se llama línea ICO internacional, que se va a conceder a aquellas empresas que tengan una actividad en el exterior y que necesiten inversión o liquidez en el exterior o quieran adquirir una empresa fuera de España. Una empresa extranjera, pues me dice, soy una empresa franquiciada que quiero comprar una filial o que voy a intervenir fuera. Pues entonces puede acudir al banco y solicitar esta línea. Que soy una empresa española y que voy a implantarme en México y que querría tener un préstamo en México para implantar esta franquicia. Y resulta que es complicado, el banco en España me está poniendo problemas para darme un préstamo para abrir mi franquicia en México. Porque voy a abrir allí, porque además voy a contar con un socio allí, ¿no? Si yo tengo el 30% de la empresa, hay un interés del 30%, hay un instrumento que se llama Canal Internacional, con el cual hay unos acuerdos con la banca en distintos países, por ejemplo en Latinoamérica, y yo me puedo dirigir a un banco en México, de los que están en nuestro acuerdo. Pues, ahora mismo no recuerdo quiénes están en México, está en nuestra página web, pero creo que, por ejemplo, BBVA México está, sí, BBVA que tiene acuerdo. Pues estaba, por lo menos. Vamos, sí, estaba y creo que tiene acuerdo con nosotros, o tenemos otros bancos, tenemos acuerdos en toda Centroamérica y en Latinoamérica y hasta en Norteamérica a través de Sabadell Miami. Entonces puede ser, o sea, me puedo dirigir a ese banco en México que tenga un acuerdo con ICO para obtener financiación en la moneda local porque bueno, el riesgo país es distinto y a lo mejor
Es más complicado que me den esta función en España, pero sí la puedo tener en México, a través de una empresa, de un banco mexicano. Y luego tenemos la línea ICO-exportadores, que se refiere con la línea ICO-crédito comercial. Si yo tengo que cobrar de mi franquiciado en México dinero, pues pueda adelantar esas facturas que me debe a través de la línea ICO-exportadores. Por lo tanto, Eduardo, pueden obtener financiación sí o sí a través de ICO una empresa que quiera franquiciadora que vaya a extender su actividad de forma directa a través de, es más complicado, los impuestos, pero podemos verlo, o a través de las entidades financieras, tanto en España como fuera de España. Y luego en nuestra fase de capital riesgo o capital privado, ya hemos dicho que ICO cuenta con su sociedad de capital riesgo, que es Axis, que promociona la innovación, el crecimiento empresarial y el ecosistema emprendedor en una colaboración pública-privada, canalizando recursos a través de fondos de capital riesgo y capital privado, gestionados por Axis. Y bueno, ¿en qué invierte Axis? Pues invierte en todos los eslabones de la cadena de inversión de capital riesgo, en incubación, transformación tecnológica, venture capital, escala, deuda, expansión, a través de 4 fondos de inversión. Tiene una capacidad inversora de 7.150 millones de euros y eso genera una capacidad de movilización, o sea, que se puedan movilizar hasta 15.200 millones de euros. Tenemos 4 fondos de inversión. Me voy a detener solamente un poco en 2, sí, bueno, que son los que considero que pueden interesar a los franquiciadores, perdón, que son el fondo ICO Global. Esto es un fondo de fondos, es un fondo de Axis, un fondo de ICO, que invierte en otros fondos privados a través de convocatorias y tiene aprobadas invertir en 14 convocatorias, tiene aprobada la inversión en distintos fondos. Ahora mismo tiene aprobada una inversión de 3.116 millones en 123 fondos de inversión. Y esto permite que se puedan invertir más de 10.000 millones de inversión o sea, que tenga una inversión comprometida de 10.000 millones en empresas españolas, ¿no? En 700 empresas españolas. En todas las fases, o sea, en incubación, expansión. Si soy una empresa que quiero ver si podría acceder a estos fondos del Fondo ICO Global ICO, pues tendría que acceder a la web de Axis directamente o a través del ICO y mirar qué fondos tiene, en qué fondos ha invertido y ver qué tipo de fondos, o sea, me viene ahí, expansión, incubación. Y ahí está el contacto del fondo y al que puedo dirigirme y puedo llamar y preguntar por la posibilidad. Otro fondo que considero que es interesante y que puede para las empresas es el fondo ICOPYME, que tiene hasta 250 millones para invertir en fondos y en compañías. Ha invertido en 25 fondos y en 13 compañías. Y bueno, este fondo invierte en algunos fondos que invierten en fondos de business angels, o sea, o de base emprendedora, ¿no? Pues, bueno, si quieren una franquicia que está comenzando, podría ir, o en fondos en expansión. Entonces, esto también yo aconsejo mirar y dirigirme a estos fondos donde está invirtiendo el fondo ICOPYME, a ver en dónde encajan mi negocio, en mi proyecto, y dirigirme a estos fondos, porque, bueno, eso me daría la posibilidad de que el fondo ICOPYME entra en el capital de la empresa con fondos participativos en préstamos hasta 7 años. Bueno, pues puede ser interesante que entre en mi capital y que me ayude. Luego tenemos un fondo de infraestructuras que es para grandes proyectos de infraestructuras que no dan lugar. Y bueno, tenemos un fondo con fondos Next Generation, también es un fondo público-privado para empresas con proyectos digitales. No sé si habrá actualmente alguna franquiciador que tenga algún proyecto digital. Si lo tuviese, pues
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque es uno de los complementos o instrumentos que se utilizan normalmente al sistema de franquicias para lo cual es un tema a analizar cada caso y sobre todo que conozcan, porque hoy es una jornada divulgativa y es de agradecer toda la expansión, la extensión de toda esta exposición y creo que es conocer todos los instrumentos que tenéis, dónde vamos a ajustar, la información para poderla analizar porque ha estado una cantidad de información extraordinaria y ver en qué celda podemos estar cada uno y qué necesidades podemos tener, tanto nacional como extranjero. Ten en cuenta que hay muchísimas marcas extranjeras que están viniendo a España a invertir, hay muchas marcas españolas que salen fuera y yo creo que ese es un tema muy interesante para analizar esas líneas que has dicho y posibles acuerdos con bancos de destino. Hombre, y también creo que es verdad, a lo mejor que alguna franquiciador que venga le interesa, en lugar de la financiación tradicional, una financiación a través del capital, temas de balance. Sí, además, sobre todo vienen muchas marcas americanas, muchas marcas extranjeras de Estados Unidos y ahí están muy acostumbrados a trabajar con este tipo de instrumentos. Pues es una opción, ¿no? Formación que está en nuestra web, que puede consultar y que, bueno, que se puede llamar a Access, evidentemente, puedo decir, o sea, que en lugar nos puede trasladar lo que estimes conveniente y nosotros pues, miramos y ayudamos. Seguimos en la línea de comunicación y traslademos todas aquellas inquietudes que tienen nuestros franquiciadores y franquiciados, porque a veces esta es una unión que es indisoluble y transmitiros sin que nos deje la contestación. Y luego, bueno, actuamos como instrumento financiero de la política económica nacional. INCO coopera canalizando recursos financieros asociados a medidas de política económica junto a ministerios, comunidades autónomas, entes locales y sus organismos dependientes. Y principalmente en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entonces, bueno, hay una serie de líneas, una de sostenibilidad y movilidad, está destinada a aquellas empresas y aquellos municipios que tienen una ayuda del MIDMA, tienen una ayuda y se les complementa, no voy a entrar porque creo que hay pocas empresas que estén en este lugar. Hay una línea que está bien en salir, que es para rehabilitación de vivienda residencial, para viviendas, no voy a entrar porque solamente es para viviendas destinadas, o sea, para edificios destinados a vivienda, o sea, sí se admite aquellas viviendas que estén destinadas a alquiler. No sé si algún franquiciador que se dedique a temas de alquiler. Bueno, inmobiliarias. Bueno, es una línea que va a salir, es una línea muy interesante cuando termine de salir, porque tendría que tener el beneficiario la ayuda concedida a la comunidad autónoma de las convocatorias que han salido o están saliendo de las comunidades autónomas y además es que luego el MIDMA le daría un aval de hasta el 50% del proyecto que quieran acometer de rehabilitación o un máximo de 30.000 euros por vivienda. O sea, que si estamos hablando de un edificio de viviendas, pues serían 30.000 euros por edificio de viviendas, un aval de ese importe, ¿no? Una línea que complementa, o sea, que va a tener un aval y que va a dar una línea de financiación que va a complementar la ayuda que no le da, o sea, que no nos da el proyecto que no le cubre la ayuda de la comunidad, ¿no? Bueno, tenemos otras cosas, sostenibilidad de vivienda con ayuntamientos, puede que haya una línea de crecimiento y competitividad, una línea de Ecofacil con el tema turístico, no sé en el momento, Next Generation también para emprendimiento escalado, bueno, estamos ahí. Y luego tenemos la línea de digitalización PYMES, .es y la línea Kit Digital. Voy a entretenerme un momentito en el tema de línea ICO Kit Digital, en el Kit Digital, que creo que puede ser interesante. Yo creo que la verdad es que el Kit Digital ha tenido mucha divulgación. Se habla mucho de ello. Y bueno, por un lado está la ayuda que da Recursos, que da el Ministerio, que tiene como objetivo acelerar el proceso de transformación y digitalización de las pymes y autónomos y que consiste en que una ayuda para adquirir unas soluciones digitales que tiene el Ministerio a través de la página de Red.es, a las que las empresas que han hecho un test de autodiagnóstico y que han visto que son aptas a través de
test de diagnóstico, pueden solicitar. Y la ayuda que da el Ministerio es un bono digital que va desde 2.000 hasta 12.000 euros, dependiendo del tamaño de la empresa. Es una empresa pequeñita, 2.000 euros, es una empresa más grande, hasta 12.000 euros. Cuando la empresa tiene concedido este bono, entonces se tiene que dirigir a unos agentes digitalizadores que están autorizados, seleccionados y que aparecen en un catálogo, que es una serie de empresas que cumplen unos requisitos. Hay empresas más pequeñas, por ejemplo, creo que es donde está que Vodafone es un agente digitalizador, me podría dirigir a él. Hay 8.700 agentes digitalizadores, y entonces tendría que decir que quiero comprar X solución de digitalización que está en el catálogo, que está aquí expuesta, y que con mi bono, y me tendrían que dar esa solución de digitalización. Pero resulta que puede ser que tengo un proyecto de digitalización. Un ejemplo real que nosotros tenemos. Pues unos restaurantes que han decidido que en lugar de tener tantos camareros, tienen en las mesas unas tablas a través de las cuales hacen el pedido a la cocina de la comarca. El cliente lo hace directamente. Lo hace directamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a través del Ministerio, de la kit digital de Red.es, han comprado una solución de digitalización, que es un software. Pero claro, su proyecto de digitalización tiene que tener unos ordenadores, unas tablets para meter ese software. Claro. Y entonces su proyecto no lo cubre con una digitalización. Entonces, ICO tiene una línea para todo el proyecto de digitalización. Es decir, ya tengo con el bono el software, con el hardware lo voy a comprar con la financiación ICO. A través de la línea ICO Digital. Pues eso es lo que financia ICO, esa parte. Y además financia también a los agentes digitalizadores, porque claro, yo puedo ser... Nosotros. Claro, sois agente digitalizador. Pues bueno, yo, claro, pues tengo que dar la solución, pero a mí el Estado me va a pagar dentro de X meses o dentro de... Bueno, veremos a ver, entonces pues se puede hacer un préstamo, una línea de crédito, un factoring o la manera que acuerden las partes, el agente digitalizador, o un préstamo, una línea de crédito al cliente, a la empresa que quiere comprar, que necesita, que tiene un proyecto de digitalización a través de esta línea. ¿Cuál es el coste? Pues el coste va a estar en va a ser una tasa máxima que puede tener una comisión inicial y un tipo de interés. La tasa máxima está en nuestra página web, tiene unos máximos, no se puede estudiar, se puede negociar un tipo fijo o variable, con unos plazos de amortización y carencia que van de 180 días, 6 meses, 1 o 2 años, con hasta 1 año de carencia. Se puede solicitar en todas nuestras entidades adheridas y está vigente esta línea hasta el 31 de diciembre de 2025. Y hasta aquí, Eduardo, un poco lo que quería contaros un poco más en detalle, un poco general. Esto es muy intenso. Yo creo que bueno, que tenéis, hay mucha información que se puede consultar en nuestra página web. Tenéis la presentación. Se lo hace llegar se lo haremos llegar a todos nuestros socios para que lo tengan. Sí. Y esa ventana abierta de solicitud de información que en un momento determinado, lo mismo pasa con el COVID, pues estuvimos transmitiendo un resumen de situaciones con clientes, franquiciadores y franquiciados que habían tenido, pues bueno, pues habían que tenían un cuello de botella o lo que sea, para intentar agilizar al máximo o conocer la respuesta. Pues la respuesta o saber qué es lo que está ocurriendo cuál es el problema. O cuál es el problema que hay. Sí. Pues muchísimas gracias, Carmen. Es un placer haberte tenido. La verdad es que muy interesante la jornada, muy intensa. Verónica, no sé si tú en el transcurso de la misma has podido recibir algún tipo de pregunta de algún seguidor nuestro, y con la posibilidad de, por supuesto, mandarles toda la información que Carmen nos va a facilitar a nivel jurídico y a nivel de información general de la ponencia y la presentación. Verónica. Sí, no ha entrado ninguna pregunta por chat, no sé si se anima alguien ahora a última hora.
Y Vale. si no, efectivamente, mandaremos toda la información y, por supuesto, el contacto de ICO para cualquier duda que puedan tener. Sí, bueno, y sobre todo la comunicación con nosotros para trasladarles un poco la necesidad de información que tengan y así poderles transmitir lo antes posible. La verdad es que con ellos ha sido una experiencia muy positiva porque la velocidad de respuesta ha sido muy grande con ICO, tanto vuestro equipo como nuestro, y ha facilitado que muchísimas soluciones se hayan dado en la época tan dura que hemos pasado. Pues si no hay ninguna pregunta, yo creo que lo mejor es digerir la información, agradecer, como siempre, la información y números, la verdad, pero muy interesante porque yo desconocía muchos instrumentos que os voy a presentar, con lo cual, bienvenido sea el webinar. Pues nada, muchísimas gracias, Carmen, a ICO, a todo vuestro equipo, y que es un placer trabajar con vosotros y ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición para aquellas consultas que también podéis tener o dudas que puedan resolver de nuestros propios socios y franquiciados. Bueno, pues sin más, queremos cerrar ya aquí el acto. El webinar creo que ha sido intenso, duro, en el buen sentido, porque hay mucho que digerir, pero todo lo que se digiere es bueno y la verdad es que hay muchas líneas a las cuales la gente se puede unir. Estamos hablando, no me quiero extender, tema de empresas españolas, extranjeras que están en España, España que están fuera, con entidades que en destino tienen acuerdos de entidades financieras, es decir, y sobre todo la posibilidad de poder transmitirles y hacerles las preguntas adecuadas para saber si el proyecto que cualquiera de nuestros socios quiere hacer pues es factible o no, o cuál es el camino más adecuado. Pues nada, Carmen, muchísimas gracias. Ha sido un placer y aquí cerramos nuestro webinar y seguimos trabajando por el mundo de la franquicia y apoyando al franquiciador y al franquiciado. Muchas gracias.